Muy buenos días y feliz sábado a quienes ya nos han sintonizado en este último sábado del mes de enero, en donde las altas temperaturas siguen estando presentes en esta gran parte de nuestro país. Los invito ahora a que oremos al Señor para buscar la dirección en este programa. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana, querido Dios, queremos pedirte por aquellos amigos y hermanos que están sufriendo aún el problema de los incendios en el sur. Que tú seas con cada uno de ellos, que ellos puedan sentir tu compañía, tu amor, aún en estos momentos de tristeza y de dolor. Bendice a cada uno de ellos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queremos recordarles que aún la Iglesia Adventista está recibiendo nuestros aportes para ir en ayuda de aquellas personas damnificadas a raíz de los grandes incendios en la zona sur de nuestro país, específicamente en las regiones de Ñuble y Biobío. Así que los invitamos a que juntos podamos contribuir a que muchas personas puedan encontrar paz y esperanza para ponerse en pie nuevamente. Desde nuestro canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa enviamos un gran abrazo a toda la gente que ha sufrido los efectos del fuego en dichas zonas. Saludamos también en esta hora a la familia Osoro-Triana, que nos saluda desde París, en Francia. Un abrazo grande para ustedes también. A Sol Luna del norte de Chile, al querido pastor Namu Sardán Bengler en Casablanca. Un gran abrazo también, querido pastor. Y por supuesto también a nuestra querida tía Daisy, que a principio de esta semana estuvo de cumpleaños. Y también, por supuesto, a todos ustedes quienes nos ven a través de nuestro canal. Muy bien, ahora los invito a que juntos podamos alabar al Señor con estas hermosas melodías. Sin temor.
su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. En 2024, la Iglesia Adventista del Séptimo Día conmemoró los 150 años de J.N. Andrews, el primer misionero adventista oficial que llegó a Suiza para compartir el mensaje adventista. Usó la palabra conmemorar, porque no había nada que celebrar. Si él volviera a la vida hoy, creo que estaría sorprendido e impactado de que todavía estamos aquí. Después de su obra misionera pionera, hubo una época dorada en la misión adventista, y pioneros comenzaron a atravesar el mundo, llevando las buenas nuevas de Jesús a donde quiera que iban. Pero, ¿saben? Apenas 100 años después, los líderes de la iglesia se reunieron para orar, planificar y sacaron el mapa del mundo. Eso fue en los años 80. Y vieron algunas zonas del mundo donde los adventistas eran muy fuertes, otras donde eran relativamente débiles y otros lugares donde simplemente no existían. Y desde ahí nació Misión Global. En el Congreso de la Asociación General en Indianápolis en 1990, la Iglesia Mundial votó oficialmente por Misión Global. Fue una votación innovadora, porque por primera vez comenzamos a pensar en nuestra misión no solo en términos de geografía, sino en términos de grupos humanos. Comenzamos a pensar no solo en otros cristianos, sino en personas de otras religiones. Nos enfocamos 100% en establecer nuevos grupos de creyentes, en plantar iglesias, en seguir el método de Cristo, y eso es lo que ha hecho Misión Global en los últimos 35 años. Alabamos a Dios por las cosas maravillosas que han ocurrido desde que comenzó Misión Global literalmente. Se han plantado miles de nuevos grupos, hemos entrado en muchos grupos humanos y también hemos entrado a nuevos países. Pienso en India, donde 2 pioneros de Misión Global fueron rechazados en la ciudad donde llegaron. Sin desanimarse, establecieron grupos de adoración en 2 pueblos cercanos. Después, volvieron a la primera ciudad y establecieron una iglesia. Y esta iglesia estableció una escuela y plantó 4 grupos nuevos de adoración.
Y cada uno de estos grupos plantaron más grupos. Y así se multiplicó la obra evangélica. Y vemos que esto sucede en todo el mundo. Desde que comenzó Misión Global, se ha establecido cerca de 128,000 nuevas iglesias y grupos. Estas no son solo estadísticas en un papel, son hombres y mujeres, niños y familias, millones de personas que han encontrado esperanza en Jesús. El desafío misionero es abrumador al mirar las 3 ventanas que Reenfoque Misionero, al mirar los inmensos grupos humanos. Pero esta es la misión de Dios. Él nos ha invitado a participar con Él en esta misión, para establecer nuevos grupos de creyentes y hacer discípulos para Él. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Dios nos permite estar una vez más juntos para estudiar su palabra. Estamos estudiando la epístola de Pablo a los Filipenses. Después de la lección 7 ya entramos a la epístola de Pablo a los Colosenses. Pero todavía nos faltan 2, 3, 4 lecciones, creo, para terminar Filipenses. El título de la lección para esta semana es Brillar como luces en la noche. Es la lección número 5 para el 31 de enero del año 2026. Y el propósito de la lección es mostrarnos que vivimos en un mundo de tinieblas. En un mundo de tinieblas en el aspecto moral, espiritual. Las personas parece que caminan ciegas. Muchas veces quieren invertir el orden de los valores. Lo que antes parecía mal, hoy día parece bien. Y lo que antes era bien, hoy día parece ridículo, parece mal. Entonces, en medio de ese ambiente de penumbra, de oscuridad moral, espiritual, Dios nos llama para vivir como luces, para ser luces en medio de las tinieblas. Y pues la luz es Cristo. Y la única manera que nosotros podamos ser luces es reflejar el carácter de Jesucristo para el mundo. Pero la única manera de reflejar el carácter de Jesucristo es vivir permanentemente en comunión con Cristo, de tal manera que el carácter de Jesús se reproduce en nuestra vida y entonces nosotros vamos a la calle y las personas ven en nosotros el carácter de Cristo, la luz que ilumina este mundo. Entonces vamos avanzando con el estudio a la primera parte, bajo el subtítulo de Mostramos lo que Dios produce. Y en esta parte vamos a responder una pregunta. ¿Somos salvos por la gracia o por las obras? ¿Somos salvos por la fe o por las obras? Aquí necesitamos leer un versículo. Filipenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente, voy a leer y comentando a medida que voy leyendo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, voy a detenerme en este punto para explicar lo siguiente. Miren la manera cariñosa como Pablo se dirige a ti. Por tanto, amado mío, aunque Pablo ha muerto hace muchos años, aunque todo lo que estamos estudiando es historia, esta expresión amado mío nos da la sensación de que somos una familia. Y es que cuando
conocemos a Cristo y aceptamos a Jesús y comenzamos a vivir con Él, todos los seres humanos del mundo nos hacemos hermanos, nos hacemos una sola familia. Y Pablo dice, por tanto, amados míos. Y entonces el raciocinio de él es el siguiente. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí Pablo está mencionando una cosa interesante. Es muy fácil relativamente ser obediente cuando todos nos ven. Es fácil ser un buen cristiano cuando las miradas están dirigidas hacia nosotros. Pero ¿cómo vivimos cuando las personas no nos ven? Es fácil obedecer cuando todos están viendo nuestro comportamiento, pero cuando estamos solos, cuando las personas no nos conocen y, sin embargo, observan nuestro comportamiento, ¿qué es lo que ven? ¿Ven al Señor Jesús andando por las calles o ven al simple ser humano pecador? Entonces, nuestra preocupación no debe ser vivir bien solo delante de las personas. Lo que Pablo está diciendo aquí, necesitamos aprender a vivir bien cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. Y eso solo es eh, eso solo funciona cuando hemos llegado a vivir una experiencia de amor personal con Cristo y el carácter de Jesús se revela en nuestra vida, o en público o en privado, pero el carácter de Jesús está en nosotros somos apenas reflectores de la luz de Cristo. Entonces ahora sigo leyendo el texto, dice así, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, hace que algunas personas piensen que la salvación es fruto de la ocupación humana, o sea, de la obra humana, del esfuerzo humano, del trabajo humano, de la autodisciplina. Porque Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oblígate, esfuérzate, domínate, contrólate. Y aunque el control es un fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano, la salvación no es fruto del autocontrol ni del dominio propio. Entonces, tomar solo esta frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, para decir que para ser salvo hay que dominarse, hay que controlarse, hay que esforzarse para cumplir, para guardar, no está correcto. Esa manera de pensar con relación a esta frase está fuera de contexto. Porque para entender lo que Pablo está diciendo, tenemos que leer lo que viene a seguir. Y lo que viene a seguir dice así, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y después dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, aunque en la vida del cristiano que tiene el Espíritu Santo, el dominio propio es un fruto, no es el dominio propio la causa de tu salvación. Y aunque tú, si tienes el fruto del dominio propio, vas a ser un hombre que tenga un autocontrol, que no se va a dejar llevar y arrastrar por los instintos, no es tu autocontrol el que te garantiza la salvación, porque Dios es el que produce en ti tanto el querer como el hacer. Es todo trabajo divino. O sea, no eres salvo porque te ocupas en tu salvación con temor y temblor. Eres salvo porque confías en el Señor Jesucristo, porque vives con Él una vida de comunión y el Espíritu en ti produce el autocontrol. Esto es lo que Pablo está diciendo dentro del contexto. Ahora vamos a la siguiente parte de este estudio bajo el subtítulo de Luces en la oscuridad. Y vamos a leer nuevamente lo que Pablo escribió
en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. Dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Voy a parar aquí un poco. Los cristianos que han sido salvos, que viven una vida de comunión con Cristo y que están en la iglesia, viven sin murmuraciones ni contiendas. Quiere decir, en la familia de Dios no hay chisme, no hay maledicencia, no hay suspicacia, porque es un pueblo santo. Debería ser así. Pero cuando Pablo escribe a los filipenses diciendo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, es porque en la iglesia de Filipos se estaban haciendo las cosas con murmuración y con contienda. Chisme, no, que me dices, no, que dijiste, no, que esto, no, que lo otro. Y no solo chisme, sino contienda, confrontamiento, confrontación, discusión, a veces acalorada, a veces pues mostraba esa discusión, ese espíritu, mostraba que no había el carácter de Cristo, no estaba reflejado en la vida de estas personas. Ahora, no es solo este problema de la iglesia de los filipenses. ¿Qué te parece hoy? Yo no sé si te acuerdas, ya conté la historia. Una niña un día me hizo una pregunta: pastor, ¿los miembros de la junta de la iglesia también se van a salvar? Y me pareció interesante la pregunta y le dije, ¿por qué? Es una niña que vive solo con el papá. El papá es miembro de la junta de iglesia. La mamá se fue. El papá cría a la niña. Y como el papá tiene junta de iglesia los sábados en la tarde, no tiene con quién dejar a la niña y la lleva a la junta. Pero la niña no participa en la junta, se sienta en el banco de atrás, observando todo. ¿Y por qué me hacía esta pregunta? Porque ella veía que en la junta discutían, se agredían, muchas veces se faltaban el respeto con palabras. Y entonces la pregunta de ella es, ¿los miembros de la junta también se van a salvar? Quiere decir, los miembros de la iglesia, no solamente la junta, de la iglesia en general, están en la iglesia, se han bautizado porque han aceptado intelectualmente el evangelio. Pero mi pregunta es, ¿basta eso? ¿O el carácter de Cristo está siendo reflejado en la vida de la iglesia? Parece que en Filipos no estaba sucediendo. Por eso Pablo escribe, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y continúo leyendo, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que debemos ser sencillos como la paloma? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Jesús, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El ideal que Pablo presenta a los hijos de Dios es alto y no tiene que ver solamente con las cosas que se ven, tiene que ver con las cosas que no se ven, las cosas que están por dentro, en realidad las cosas que están relacionadas con el carácter. Cuando hablo de carácter no estoy hablando de temperamento, porque por temperamento unos son más alegres, más efusivos, más entusiastas, otros son más pacatos, más tranquilos, no hablan mucho. Eso no es problema, temperamento no es problema. En el jardín de Dios hay lugares para los gladiolos, las rosas, los claveles, las margaritas. Y en la iglesia de Dios hay lugar para el tristonio, para el alegre, para el dinámico, para el pasivo, para el activo, en fin, para todos los tipos de temperamentos. Estoy hablando de carácter, lo que va por dentro. El carácter del ser humano se deformó cuando entró el pecado. Hoy día todos tenemos el carácter deformado.
Y el camino de la vida cristiana es caminar con Cristo para que el carácter de Jesús se reproduzca en nuestra vida. Y cuando eso se hace una realidad, pues entonces ya no hay murmuración ni hay contienda en la iglesia. Y en medio de este mundo de tinieblas brillamos como luces. El mejor testimonio en favor del Evangelio no es la palabra, es la conducta, es la manera de ser. ¿De qué vale que yo predique bonito, pero si soy una persona explosiva, que discuto, que agredo, que ofendo? No, pues, el Evangelio no ha hecho nada en mi vida. Ha llenado mi cabeza de teoría, pero no ha transformado mi vida. Y Jesús no quiere solamente que la teoría del Evangelio llegue a la persona, sino que el Evangelio entre, y me refiero ahora al Señor Jesucristo, en la vida del cristiano a través del Espíritu, y vaya trabajando de tal manera que el carácter de esa persona sea transformado. Entonces ahora vamos a la tercera parte, un sacrificio viviente. Y aquí hablaremos que si tú has aceptado a Jesucristo, has aceptado una misión, la misión de predicar el Evangelio. Y si tú estás dispuesto a cumplir la misión de predicar el Evangelio, vas a encontrar oposición, vas a encontrar dificultades, piedras en el camino, crítica, condenación, pruebas, porque el diablo no quiere que cumplas la misión. Porque cumplir la misión es parte del caminar con Cristo. No es solamente estudiar la Biblia todos los días. No es solamente orar todos los días, es también cumplir la misión. Entonces vamos a leer el texto para tener una idea más completa de lo que estoy diciendo. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 17 y 18 dice lo siguiente. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, en otras palabras, Pablo está diciendo, y aunque ya me aproxime de la muerte, aunque esté envejeciendo, aunque ya mi vida se esté agotando, aunque sea derramado en libación, esa expresión derramado en libación es interesante. Cuando agarras una jarra de agua y vas echando los vasos, llenando los vasos con el agua, ese acto es libación, solo que tenía un sentido espiritual, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo, algo se está agotando, mi vida se está agotando, pero se está agotando en el servicio a Dios, en la predicación del Evangelio. Yo estoy trabajando por ustedes, yo estoy sirviéndoles a ustedes. Es interesantísimo esto. Sigo leyendo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Quiere decir, Pablo, en otras palabras, está diciendo, no es fácil predicar el Evangelio, no es fácil cumplir la misión. Yo estoy envejeciendo, mi vida ya se está agotando, pero me gozo y me alegro en continuar sirviendo y espero que esto produzca gozo también en ustedes. Oh querido, si tú tomas la misión en tus manos y quieres predicar el Evangelio, no vas a encontrar un camino fácil. Hay muchas dificultades, pero gózate y alégrate. ¿Sabes por qué? Porque en esta vida, en esta tierra, tú no vas a ver los frutos de tu trabajo, pero en el cielo, personas que se van a acercar de ti y te van a decir, mira, por una palabra tuya, por un estudio bíblico tuyo, por una actitud tuya, yo estoy aquí, porque tú fuiste la luz que iluminó mi mundo de tinieblas y ahora llegué al conocimiento del Evangelio y llegué aquí al cielo. Y ese día hay un himno que dice, en el cielo lágrimas no habrá, pero tú llorarás de alegría. Ese llorarás no es llorar de lágrimas, es exultación de alegría, emoción. Valió la pena haberte dejado transformar por Jesucristo para que el Espíritu de Dios hiciera maravillas en tu vida. Vamos a la cuarta parte del estudio, el tiempo se nos está yendo. Aquí vamos a hablar de un carácter transformado. Y en esta parte del capítulo 2 de Filipenses, Pablo habla de Timoteo y gasta bastante tiempo, varios versículos, para hablar de Timoteo. Y
Básicamente el tema al referirse a Timoteo es que el carácter se forja en el dolor. Cuando las dificultades llegan a tu vida, no llegan simplemente para hacerte sufrir, llegan para purificar tu carácter, para temperar tu carácter, para hacerte un ser humano valiente, aguerrido en Cristo, no por tus cualidades humanas. Vamos a leer el texto, Filipenses capítulo 2 del versículo 19 al 24. Es un poco largo el texto. Voy a ir leyendo y comentando. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Paro aquí. El versículo 19 dice: espero enviaros a Timoteo. Quiere decir, voy a mandar a Timoteo para visitarlos a ustedes. Y cuando él vuelva, quiero que me traiga noticias. Él va a observar la vida de ustedes, él los va a aconsejar, él les va a llevar mi palabra, y cuando regrese me va a traer noticias suyas, y eso sin duda ninguna va a alegrar mi corazón. Ahora vamos al versículo 20, dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Está hablando de Timoteo. Dice, yo no encuentro otra persona aquí, en este momento, que los ame tanto y que se haya dedicado tanto a Jesús, a servir a Jesús, y que esté dispuesto a ir y visitarlos a ustedes llevando mi mensaje. Interesante como Pablo describe a Timoteo. Ojalá que esa descripción de Timoteo se encaje en tu vida. Hombre aguerrido, hombre valiente, hombre que ama a las personas, hombre que podría ser un canal por el cual fluya el amor de Jesús hacia los seres humanos. Ahora leo el versículo 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. En otras palabras, Timoteo sí buscaba lo que es de Cristo, no buscaba solamente lo que era de él. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ahora, ¿cómo se formó el carácter de Timoteo? De esta manera tan bonita como Pablo lo describe, en el dolor. Porque Timoteo desde joven acompañó a Pablo. Cuando hubo que comer, comieron. Cuando hubo que sufrir, sufrieron. Cuando había donde dormir, durmieron. Y en el dolor, en la dificultad, en la aflicción, el carácter de Timoteo se formó. Y ahora Pablo sentía gran satisfacción, gran alegría de ver que aunque él estaba ya acabando su carrera, Timoteo se estaba levantando como un guerrero de Dios. Llego al final de este estudio hablando de Epafrodito. Yo no sé si tú le pondrías a tu hijo de nombre Epafrodito. Yo no sé quién se animaría a llamar a su hijo Epafrodito. Este era un nombre pagano, Epafrodito. Había una diosa pagana en ese tiempo llamada Afrodita. Y Epafrodito quería decir que fue dedicado a Afrodita, a la diosa pagana. Y sin embargo el Evangelio alcanzó a Epafrodito, parece que en la ciudad de Corinto, y él se entregó, se convirtió, y ahora se volvió un instrumento poderoso en las manos de Jesús y al servicio de Pablo. Es interesante que Epafrodito trabajaba al lado de Pablo. Mira cómo llama Pablo a Epafrodito. Dice, Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia. Mi hermano, miembro de mi familia, mi colaborador, participamos de la misma misión. Mi compañero de milicia, luchamos juntos por el Evangelio. Qué cosa linda, ¿no? Y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Parece que Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos llevando una cesta básica, comida, ropa,
para visitar a Pablo en Roma. Y Pablo ahora escribió la carta, y quien llevó la carta a los filipenses fue justamente Epafrodito, viajando de vuelta a Filipos. Y por eso Pablo dice, él vino enviado por ustedes para ayudarme, y ahora yo lo envío de vuelta a ustedes. El versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que él había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué interesante testimonio de Pablo con relación a Epafrodito. Se enfermó. Fue de Filipos a Roma para ayudar a Pablo, se enfermó, y aún enfermo no quería que los hermanos en Filipos supieran para que no sufrieran por causa de su enfermedad. Y según Pablo estaba casi para morir. Pero Dios lo sanó. No lo sanó solamente por él, por Epafrodito, lo sanó para causar alegría en el corazón de Pablo. Eso es interesante. Cuando Dios sana a una persona, a veces no es solamente por la persona, sino por los familiares, por los amigos que están orando, clamando por él, que están sufriendo por él. En fin, qué epístola rica, qué capítulo rico, el capítulo 2 de la epístola a los Filipenses. Hermano querido, que Dios te bendiga. Estamos ya prácticamente terminando enero. Has prometido muchas cosas a Dios al comenzar el año. No te olvides de lo que has prometido, especialmente estudia la palabra de Dios todos los días. Aprende a vivir en espíritu de oración y predique el Evangelio, aunque el terreno no sea fácil. Un abrazo, muchas bendiciones para ti. Chao, chao. ¡Feliz sábado, niños! Qué lindo que ya estemos terminando la semana y que tengamos este día para ¿qué? Para descansar, para recordar que Dios es nuestro Creador, para adorar su nombre y para volver a tomar la decisión de que queremos ser fieles hijos de Dios. ¿Qué les parece si seguimos estudiando o repasando historias de la Biblia donde Dios siempre se ha querido comunicar con nosotros, donde Dios siempre nos ha estado enviando mensajes y quiere que sepamos cuál es su voluntad? ¿Saben que hay un versículo en la Biblia donde cuenta una parte de una historia? ¿Lo leemos? Salmos 28, 11. Llegó a un cierto lugar, durmió allí, porque ya el sol se había puesto, tomó
de las piedras de aquel paraje y puso su cabeza, se acostó en aquel lugar y soñó. ¿Quién les recuerda a ustedes esta historia? Sí, lamentablemente, ¿quién tuvo que salir corriendo de su casa? Sí, porque no había hecho lo correcto, ¿no es cierto? Había engañado a su papá, había engañado a su hermano y estaban muy molestos. Así que él tuvo que salir huyendo de su casa. Había caminado todo un día, estaba cansado y ya en ese lugar, ¿qué era lo que quería hacer? Era descansar. ¿Y dónde puso su cabeza? En una piedra. Y a veces uno está en su camita tranquila a lo mejor y no puede dormir, pero él estaba tan cansado, ¿qué pasó? Que se durmió. Y cuando durmió, ¿qué le pasó? Tuvo un sueño. ¿Se recuerdan de ese sueño? Que había una escalera que subía, ¿no es cierto?, muy alto. ¿Y qué veía ahí él? Veía que bajaban y subían los ángeles. Y también él vio ahí cómo Dios lo había perdonado y que Dios le había dicho y le dijo a través del sueño que a través de él, a pesar de que había cometido el error y él estaba arrepentido y no iba a seguir siendo un engañador, ¿qué pasó? Dios le dijo, a través de ti voy a bendecir a muchas personas. Bueno, niños, Dios siempre usa momentos especiales y usa también en esta ocasión, nos cuenta la Biblia, que usó el sueño, ¿no es cierto?, para comentarle a Jacob que estaba perdonado y que él iba a ser una bendición para otras personas. Yo también les quiero contar otra pequeña historia de la parte de mi padre, que ustedes saben que es pastor, que cuando estábamos viviendo en una temporada de vacaciones con mi abuelo, una machi mandó a llamar a mi abuelo, porque la machi decía que en su sueño ella veía a una persona blanca que venía con un librito negro que tenía que decirle algo importante. ¿Qué creen ustedes que era esa persona blanca con un librito negro? Claro, era una persona que viniera a enseñarle ¿de quién? Que le viniera a enseñar de Jesús. ¿A través de qué? De la Biblia, ¿no es cierto? Entonces Dios sí usa los sueños para comunicarse con nosotros. Y estemos atentos, niños, porque Dios muchas veces se quiere comunicar con nosotros. Y tenemos que estar con nuestra mente dispuesta para recibir, ¿no es cierto?, este mensaje de Dios. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nuestra mente pueda estar dispuesta para siempre estar atento a escuchar lo que Él quiere de nosotros? ¿Oramos? Padre eterno que estás en el cielo, gracias nuevamente por este lindo sábado y ayúdanos, Señor, para que en nuestra mente estemos dispuestos, siempre atentos a escuchar tu voz. Y si tú nos hablas a través de un sueño, podamos entender cuáles son tus propósitos en nuestra vida. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un lindo sábado. No podía dormir el pobre Jacob, atormentado por su pasado, cuando estafó a su hermano Esaú por medio de un rico guisado. Algunos años después, nuevamente engañó a su padre y a su hermano. Él se disfrazó, robó la bendición, su padre Isaac le impuso sus manos. Y al otro día se reencontraría con Esaú. Luchó toda la noche con un ángel hasta que salió la luz. Y Dios cambió su nombre y él fue otro hombre, ya no sería más Jacob. Dios borró su pasado, olvidó su pecado y su hermano lo ha perdonado. Dios cambió su nombre y él fue otro hombre, ya no sería más Jacob. Dios borró su pasado, olvidó su pecado y su hermano lo ha perdonado. No podía dormir el pobre Jacob, atormentado
pasado, cuando estafó a su hermano Esaú por medio de un rico guisado. Algunos años después nuevamente engañó a su padre y a su hermano. Él se disfrazó, robó la bendición. Su padre Isaac le puso sus manos. Y al otro día se reencontraría con Esaú. Luchó toda la noche con un ángel hasta que salió la luz. Y Dios cambió su nombre y él fue otro hombre. Ya no sería más Jacob. Dios borró su pasado, olvidó su pecado y su hermano lo ha perdonado. Dios cambió su nombre y él fue otro hombre. Ya no sería más Jacob. Dios borró su pasado, olvidó su pecado y su hermano lo ha perdonado. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Hoy hemos de considerar un poder que realmente transforma. Y para eso vamos a la palabra de Dios, San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En un día de primavera de 1885, el profesor Jewett, profesor de química del colegio de Oberlin, Ohio, Estados Unidos, terminó su clase con esta observación. Él dijo: el hombre que descubra cómo extraer aluminio en forma económica beneficiará a la humanidad y al mismo tiempo amasará una fortuna. Y volviéndose a un condiscípulo, Charles Martin Hall, le dijo en voz baja: eso es exactamente lo que voy a hacer. Su compañero esbozó una sonrisa de condescendencia. El aluminio no acababa de ser descubierto en 1885. 70 años antes, Hans Christian Ørsted, un químico dinamarqués, lo había aislado químicamente, pero su método era poco práctico y sumamente costoso. Así que 27 años más tarde el aluminio seguía costando la increíble suma de unos $1,000 el kilo. Y no había inflación en ese entonces. Poco después, en 1856, Henri Etienne Saint-Leclerc de Ville, ese era su nombre, un francés, desarrolló un método que bajó el precio del metal a unos $180 el kilo. Pero todavía era demasiado caro para cualquier propósito práctico. Y otros métodos de refinación redujeron el precio a unos $24 el kilo. Pero al llegar al punto, parecía que los químicos tropezaban con una pared. Y después de graduarse, Hall se puso a trabajar en Oberlin tratando de resolver el problema del aluminio. Lo encontró con el tiempo en un fluoruro de sodio-aluminio. Y por esa misma época descubrió que un electrodo de carbón era un factor vital. Y a comienzos de 1886, Hall disolvió el óxido de aluminio en el fluoruro de sodio-aluminio y trató de separar el metal de su mineral mediante el empleo de una corriente eléctrica. Por supuesto, el experimento falló, pero Hall sabía entonces que se encontraba en el camino correcto. 2 semanas más tarde repitió su experimento, pero en esta ocasión empleó como electrodo un crisol revestido de carbón y resultó. El enigma del aluminio se resolvió. El secreto básico para la extracción del aluminio era la aplicación adecuada de la energía eléctrica. ¿A dónde voy con esto? Amigo o amiga, Cristo está haciendo experimentos de gracia en los corazones humanos y está efectuando tales transformaciones de carácter que los ángeles se asombran.
permitamos que Cristo tenga éxito en el experimento que está haciendo en nuestra vida. Lo logrará si se lo permitimos. Entonces habremos descubierto que esa sí es una mejor manera de vivir. Hijo de Dios, eres único, derramaste paz en mí. Tu amor llena mi te alaba hoy. Oigo el mar sonar, las aves cantar, alabanzas de gloria a ti, Señor. Llenas con tu paz el cielo. Escuchaste mi clamor, oh Dios, luz sin fin en mis sueños vi, rescataste mi alma, Dios. Oigo el mar sonar, las aves cantar, alabanzas de gloria a ti, Señor. Llenas con tu paz el cielo me das, con un canto de gloria a ti, Señor. Dale a Cristo la oportunidad de que pueda tu vida cambiar. Todo el cielo te canta, mi Rey, Señor. Alzaré hoy mi voz y diré que en ti salvación encontré. Por completo te entrego mi alma y ser. Hoy te entrego mi alma y ser. Oigo el mar sonar, las aves cantar, alabanzas de gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Llenas con tu paz el cielo me das, con un canto de gloria a ti, Señor. Con un canto de gloria a ti, Señor. Con un canto de gloria a ti, Señor.
Con la música del grupo Melody los invito a escuchar este lindo mensaje del pastor Clever Lanin, quien nos entregará el mensaje Confía en Dios. Un mensaje que nos trae esperanza y paz para tener la certeza de que Dios siempre está junto a nosotros. Les voy a invitar a abrir la Biblia en el Salmo 37. Vamos a meditar en este salmo y de manera específica le voy a dar más énfasis a un versículo, el versículo 25. Salmos 37, el versículo 25. La palabra de Dios menciona lo siguiente: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando recién empecé en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, allá en el año 1995, que comencé a estudiar la Biblia, y fue el 6 de enero del año 1996 que pude bautizarme, entre las personas que escuchaban la palabra de Dios, en ese tiempo habían los famosos cassettes, y uno de los cassettes que más me impresionó cuando me dieron fue las predicaciones de un pastor que hoy día ya está jubilado, pero que sigue predicando la palabra de Dios, que es el pastor Alejandro Bullón. Estaba en su esplendor de predicación, donde él iba, había mucha concurrencia de la iglesia y de personas que no eran adventistas. Y recuerdo que entre las historias que él contaba, una historia él contó sobre cómo fue la experiencia de un joven que quería casarse y que estaba ya por irse de misionero, pero necesitaba tener una esposa y no tenía esposa, no tenía novia, perdón, tampoco. Entonces en el libro que él escribe, en la predicación que él dice, menciona que este joven cierto día hizo una oración: Señor, mira, estoy en la residencia, en el internado, en el comedor, más o menos fue así la idea, me voy a poner en un lugar alejado, y la chica que tú me mandes es la chica que tú quieres que sea la que yo voy a enamorar y quien sea mi esposa que me va a acompañar en este viaje misionero. Yo escuché esa historia y dije, ¿será que es verdad? ¿Será que realmente son cosas que ha vivido o las inventa para llamar la atención? Yo dudé. Y escuchaba varias historias así. Cuando recién estaba en la iglesia, honestamente yo decía, ¿será que exageran a veces los predicadores para poder convencer con alguna ilustración? No estoy diciendo que mientan, sino que lo usan como ilustración. Entonces, cuando yo leí este texto hace muchos años atrás, joven fui y envejecido, yo lo entendía solamente desde el punto de vista del conocimiento, de la teoría que está aquí. Recuerdo que cuando empecé el ministerio en el año 2002, tenía 23 años, era soltero, y como algunas de las funciones del pastor es aconsejar, y yo me atreví a hacer algunos consejos a esposos sin ser casado. Entonces me acuerdo que un hermano de iglesia ya de edad me decía, no de manera despectiva, sino cariñosa, me decía pastorcito, porque era muy delgado, muy flaco en ese tiempo, 23 años, muchachito. Y me dice un día, pastorcito, venga a mi casa. Y él me invitó y me dijo, pastorcito, mire, yo le voy a decir con honestidad, usted a veces aconseja a los esposos, pero usted no tiene esposa. Entonces, no creo que sea tan prudente que aconseje, porque cuando usted se case va a ver que la cosa es diferente. Y tiene toda la razón. Una cosa cuando uno en teoría dice algo, es experto en todo, pero cuando ya está en la práctica, difiere mucho. Este texto que acabo de leer, yo lo había dicho, lo sabía de memoria, y cuando empecé la iglesia seguramente lo podía decir como un aspecto teórico, pero han pasado 30 años. Como les dije, el 6 de enero de 1996 entregué mi vida a Jesús y ya cumplí 30 años hace pocos días de haber sido
bautizado. Y todo lo que conllevó ser bautizado es una historia asombrosa. Y yo veo hoy día con toda seguridad que lo que yo voy a decir, más que tratar de dar un tema teológico, yo lo que voy a decir es lo que 30 años de ser miembro de iglesia me ha permitido sacar algunas conclusiones. Ya no soy el joven de 16 años. Ya no soy ese muchachito que recién empezaba la iglesia. Han pasado 30 años. Y con la ayuda de Dios quisiera presentarles este versículo desde la experiencia. Porque el que escribió este versículo es David. Y como cualquiera de las personas que estamos aquí, alguna vez fuimos jóvenes. Algunos todavía se mantienen muy jóvenes. Algunos son niños. Pero quienes pasamos ya de los 45 años ya no somos jóvenes. Por más que querramos, ya no somos jóvenes. Pero ¿qué sucede después de tantos años como miembro de iglesia? Salmos 37 muestra aquí un contraste entre dos caminos, el camino del justo y del camino del injusto. Lo que más destaca aquí es que debemos esperar. Dice en varios versículos, Salmo 37, no te desesperes, espera en Jehová, confía en Él hará. Pero por otro lado están aquellos malvados, injustos, que arden de ira con aquellas personas que son bendecidas por Dios. Ese es el contraste que se muestra en Salmos 37. El Salmos 37 en realidad forma parte de esos salmos sapienciales que son parecidos a Proverbios, Eclesiastés y también Job. Pero de manera específica el versículo 25 habla de una sección testimonial. Es un testimonio de David después de haber vivido muchos años. Se calcula que tenía entre 70 y un poco más de años cuando él escribe Salmos 37, 25. Lo escribe después de la experiencia de la vida. Y él menciona ahí, joven fui. Alguien una vez dijo un poema lindo, ¿no? Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Y es así. Alguien que hoy día tiene 50 años, alguien que tiene hoy día 70 años, que tiene 60 años, algún día fue joven. Fuimos jóvenes, pero es natural y es normal que envejezcamos. No vamos a quedar siempre jóvenes. Cada día que pasa uno va envejeciendo. Y no hay que lamentarse. Yo creo que los años que Dios nos dé es una bendición y cada día que vivimos debemos dar gracias a Dios. Joven fui. Esta es una sección testimonial. Habla de la experiencia acumulada con los años y se presenta como una autoridad existencial. Este versículo no es una promesa aislada. No lo podemos tomar como una promesa, no. Así dice y así se cumple. Porque no es una promesa aislada, sino es una conclusión fruto de una vida observando la fidelidad de Dios para sus hijos. Ahí está la diferencia. Yo no le puedo tomar este salmo como una promesa ahí, firme, sino como la experiencia de una persona que a lo largo de los años miró lo que hace la fidelidad de Dios en favor de sus hijos. La palabra que aquí aparece también es justo. Joven fui envejecido y no he visto justo. Bueno, la palabra justo aquí en el Antiguo Testamento, específicamente en este versículo, no se refiere a alguien moralmente correcto, a alguien que nunca haya fallado. La palabra justo que se presenta aquí se refiere a alguien que vive infidelidad al pacto que ha hecho con Dios, que confía en el Señor, que orienta su vida de acuerdo a lo que dice la Torá en ese tiempo. Entonces, aplicándolo a nuestra época sería una persona que vive de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No necesariamente intachable, que no haya cometido una equivocación. La otra palabra que quiero destacar aquí es, no he visto justo desamparado. La palabra desamparado que aparece aquí en el Salmo 37, 25, implica un abandono definitivo. Miren, hay personas que por una u otra razón
han tenido que vivir sin padre, y en algunos casos hay personas que han vivido sin padre y sin madre, abandonados. La palabra aquí abandono o abandonado está mostrando la idea de alguien que ha quedado definitivamente abandonado. Esta palabra desamparado. Pero esto no quiere decir que no tendremos pruebas temporales. Miren, el Salmo 37 no niega que los hijos de Dios pueden pasar sufrimientos. Si hay algo que nosotros tenemos que ser claros cuando predicamos la palabra de Dios a alguien que por primera vez está escuchando, es no decirle que aceptar a Jesús implica nunca más tener problemas. Eso no es la idea del Salmo 37. No está negando el sufrimiento, ni tampoco diciendo que vamos a vivir una vida sin dificultades. Lo que sí afirma el Salmo 37, y de manera especial el versículo 25, es que Dios no abandona a nadie, no rompe el compromiso que Él tiene, y que aún en la escasez, Dios nos sostiene. Leamos los versículos anteriores al 25, 23 y 24. Dice la palabra de Dios: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará, ¿qué cosa? Postrado. Gloria a Dios. Esto lo vimos la semana pasada en la escuela sabática, donde se menciona bastante, ¿no?, que uno puede estar con pruebas, con dificultades, pero no abandonado. Jamás Dios le va a dejar postrado, porque Jehová siempre sostiene su mano. Hoy día lo puedo decir desde la experiencia, que jamás dejaría de apoyar a un hijo mío, por más equivocado o equivocación que haya cometido. Él va a contar conmigo porque yo soy su padre. Y quienes tenemos hijos sabemos que eso es así. Qué lindo fuera que los hijos siempre nos traigan alegrías, pero no siempre pasa eso. Hay hijos que a veces nos pueden traer tristezas, y las tristezas más duras que nos pueden dar muchas veces son las de los hijos. La razón por la cual estoy predicando el día de hoy es circunstancial. Honestamente no debería estar predicando aquí. Conocí al pastor de esta iglesia hace unos días atrás, cuando tuve que venir por algo que es tan duro como la muerte de un hijo. Los que viven aquí en la villa deben haberse enterado, porque la villa es pequeña, que un estudiante de esta universidad se quitó la vida. Y este chico es hijo de un compañero mío de ministerio en Ecuador. Y me tocó venir acá, acompañándole a él. Su cuerpo quedó enterrado aquí. Y ahí fue que conocí al pastor y se conectó este momento para estar predicando aquí. Los hijos traen alegrías profundas a los papás, pero también pueden traer los dolores más grandes. Como padre, yo no estoy preparado para perder un hijo, ni creo que jamás estaré preparado. Le he sido sincero a Dios y le he dicho: Señor, espero que se dé lo que es más normal, que sean mis hijos los que me entierren y no sea yo quien entierre un hijo. Cuando nosotros caemos, dice la palabra de Dios, el hombre no queda postrado, porque Jehová sostiene su mano. Jehová sostiene su mano. Cuando un niño es pequeño y uno anda en esas caminatas que hacemos como conquistadores, como aventureros, cuando vamos a una caminata y el niño es pequeño, uno lo toma de la mano, porque hay una gran probabilidad de que el niño ponga mal el pie, se resbale, y ahí está la mano de uno como padre, para que no caiga en el suelo y no se golpee. Y si se llega a golpear, ningún padre que esté con su juicio bueno le va a decir: ah, bien hecho. No, uno como padre va a buscar la manera de levantarlo y de aliviarlo. Si nosotros, dice la palabra de Dios, siendo malos, sabes dar cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más
nuestro Padre que está en el cielo. Volviendo a la idea que yo les dije, que este salmo es más la experiencia de una persona que vivió años. Durante estos días fui motivado por el profesor Suárez, el doctor Suárez, a leer una vez más los capítulos del libro El Ministerio Pastoral. Y entre una de las lecturas que hice está al inicio una frase que dice así, hablando a los pastores: no se atrevan a predicar un solo sermón más, a menos que sepan por vuestra propia experiencia lo que Cristo es para ustedes. En pocas palabras, no prediques teoría. Predica lo que te ha pasado, lo que tú con tu relación con Dios has visto. Y eso es lo que yo voy a compartir en esta mañana. Tengo algunas historias, pero por el tiempo tengo que resumirlas. Pero no voy a omitir una. Voy a empezar con la primera experiencia de este salmo en mi vida. Salmo 37, 25. Había terminado el colegio y mi sueño era ser ingeniero automotriz, eso estudié. Pero cuando ya llegó el Evangelio, algunas cosas tuvieron que variar en mi vida. Pero seguía la intención de ser ingeniero mecánico. Gracias al esfuerzo que mis padres hicieron y también el empeño que le coloqué en las clases, tuve una nota que me exoneraba dar un examen de ingreso para la Universidad Salesiana en Cuenca. Ese examen era prácticamente la cernidera. Dar ese examen, pocos lo pasaban. Y tuve la alegría de conseguir la calificación para ser exonerado. Entonces yo estuve muy feliz porque dije, Señor, estás cumpliendo conmigo, he sacado una nota y no tengo que dar ese examen. Y fui llevando mi carpeta a la Universidad Salesiana en Cuenca y lo presenté, estaba todo bien, la secretaria estaba llevando todos los documentos, me felicitó, qué bueno muchacho, mira, aquí vas a entrar. Solo que yo hice de manera muy inocente, porque tenía mi primer año de adventista, muy inocente desde mi ser, le dije a la chica, solo un detalle, yo soy adventista y quisiera que por favor me arregle las asignaturas para no tener que ver en sábado ninguna asignatura. Cuando yo le dije eso a la chica, a la secretaria, ella se puso muy molesta, se enfureció, su cara cambió. Y ella me dijo de manera muy enfática, porque Cuenca es una de las ciudades más tradicionales en el catolicismo del Ecuador. Y ella me dijo, mire joven, usted está aquí en una universidad salesiana. Aquí nosotros no aceptamos protestantes. Las clases son también en sábado. Y en menos de un minuto, el sueño de toda una vida se va para abajo. En esos momentos, yo salí con mi carpeta destrozado. Mi padre y mi madre no me entendían, me decían, hijo rebelde, inscríbete. ¿Cómo vas a dejar eso? Mis compañeros de clase, porque solamente 2 habíamos sacado la calificación para no dar el examen, me decían, tú estás loco. Vas a dejar de estudiar, tú no tienes que dar el examen. ¿Cuánto quisiera yo no dar el examen? Cabe resaltar que todos mis compañeros que dieron el examen, ni uno aprobó. El 100% desaprobó. Y en ese momento yo acudí a la persona que me dio los estudios bíblicos, ¿qué hago? Y él me dice una palabra que hasta ese momento, si alguna vez la escuché, nunca le había puesto atención. Él me dice, mira Lenín, yo he visto que tú tienes un buen amor por Dios, algo así me dijo. ¿Por qué no estudias teología? Teología. Aquí quiero decir algo. A veces, de una manera así, tú pareciera que le estás diciendo algo a alguien que no puede alcanzar, pero nunca pienses que esa persona no puede alcanzar algo. Cuando él me dijo eso, yo le dije, explíqueme qué es teología. Y él me explicó ahí, mira, para ser pastor hay que estudiar teología, hay un seminario, hay que hacer. Y como estaba en mi primer amor, yo dije, Señor, voy por esto. Y decidí. Digo, pero no tengo dinero. Y él me dice, tranquilo, que también la iglesia adventista da becas. Así es que yo me emocioné. Y fui por primera vez desde mi ciudad
hasta la sede donde está la misión, y llevando mi carpeta creyendo que me iban a ver las notas. Y yo llegué allá, me recibió el presidente, me dijo, sí, aquí hay una sección de becas, anda y conversa con tal persona. Y yo fui donde el director de publicaciones, y el director de publicaciones me dice, ¿sabes qué? Las notas ni me las muestres. Digo, ¿cómo? ¿Cómo me van a dar una beca sin ver mis notas? No, es que las notas aquí es secundario. Aquí hay que hacer algo. Y por primera vez escuché una palabra que hasta ese día nunca lo había escuchado, colportar. Dice, aquí la beca se da mediante el colportaje. ¿Qué es colportaje? Y bueno, ahí me enseñó, me hizo el curso, decidí, dije, bueno, Señor, voy a buscar. Por haberme graduado, mis padres me habían comprado unos zapatos deportivos que tanto les había pedido, que era difícil, soy de una familia de 2 hermanos, no era fácil. Pero que me hayan dado eso fue papá porque estaba feliz de que ahí había conseguido la graduación, de que tenía una buena nota. Y me habían comprado unos zapatos nuevos. Así es que cuando hice el curso de colportaje, me llevaron a una ciudad de la costa del Ecuador, llamada Manta, donde hay un puerto. Y llego allá a colportar por primera vez en mi vida. Hasta ese día que yo salí de mi casa, nunca había trabajado para comer, porque esa no era mi responsabilidad. Ayudaba a mis padres, sí, como cualquier muchacho, en los negocios de ellos, pero no sentía el peso de tener que trabajar para comer. Pero cuando llegué a colportar, en ese tiempo no habían dólares, había una moneda que se llamaba sucre. Habían contratado una señora, una hermana de iglesia, que cobraba para darnos las 3 comidas 15,000 sucres, 5,000 por cada comida. Yo tenía algo de efectivo. Durante esa semana, yo pagaba cada día los 15,000 sucres porque había que pagar los 15,000 sucres para tener las 3 comidas. Con lo que yo había tenido y las pocas revistas que vendí la primera semana, conseguí pagar de lunes a viernes mi comida. Y solo tenía para el sábado los 15,000 sucres más. Pero como era viernes, la hermana nos dijo, saben, yo no cobro en sábado, así es que el viernes tienen que pagar doble. Entonces el viernes no había que dar 15,000, había que dar ¿cuánto? 30,000. Fueron mis últimos 30,000 sucres que yo tenía, que los había acumulado con las revistas y lo que tenía. Y yo era muy, pero muy avergonzado en ese tiempo, muy, muy introvertido. Y no tenía ni un solo amigo. Hoy día en la mesa, no sé si está por aquí, un brasileño que se sentó conmigo, me decía, pastor, yo colporté una vez en Ecuador. A ustedes de Ecuador le dicen monos, a los de la costa le dicen monos. Yo soy de la sierra, a nosotros dicen serranos. Así que, y en ese tiempo teníamos una idea equivocada, un regionalismo tremendo. Para las personas de la sierra, todo costeño, como dice la palabra, era mono, o sea, sabido, que te podía engañar y había que tener cuidado. Entonces, todos mis compañeros de colportaje eran de la costa, eran, como diríamos en ese tiempo, monos. Yo no confiaba en nadie, aunque eran adventistas. Sí, por el prejuicio que tenía. Y no tenía amigos. Entonces, ese día, yo pagué mis 30,000 y dije, Dios, tengo para hoy día y para el sábado. El domingo tengo que ir en la mañana a vender algo. Solo que cuando ya terminaba el sábado, como era el primer fin de semana en Manta y tiene una linda playa, los amigos de la costa, que ya se conocían, por lo general la gente de la costa es más abierta, más extrovertida, y estaban, ¿sabe qué? Mañana no colportemos, mañana vamos a la playa. Salió la idea de alguien. Y todo, oh, sí, verdad, mañana vamos a la playa. Y estaba el director, mire, vamos a ir a la playa solamente mañana. Y el lunes vamos con todo. Todos felices, menos yo. ¿Por qué? Porque era la primera vez en mis 17 años que no había desayunado. Porque por vergüenza, yo no fui donde la hermana a decir, hermana, ¿sabe qué? Mañana le doy. Yo ya no pagué, yo ya no comí. Como había más de 40, ni se notó. Yo estaba con hambre.
Mi mamá me había dicho cuando yo me fui de la casa, hijo rebelde, algún día has de volver llorando. Mi mamá no entendía en ese tiempo. Y esto estoy contando por la experiencia de acá. Porque ese domingo en la mañana, para no ser aguafiestas y para no quedar mal en el grupo, yo también salí con el grupo. ¿Y se acuerdan qué me había enseñado, qué me había arreglado mis padres por mi graduación? Unos zapatos buenos. La primera vez que tenía unos zapatos buenos. Como gente de la sierra, yo voy con zapatos. Hasta fui con medias deportivas. Los costeños iban en zapatillas. Yo fui con mis zapatos. Y llegamos a la playa. A la derecha estaba una sección bonita y a la izquierda algo que no usaban mucho la gente. Todos llegamos a la playa y tomaron a la derecha que estaba la sección bonita. Felices, ellos felices de estar en la playa. Y yo triste porque estaba con hambre. Me paré al frente de las olas sin esperar que me toque las olas. Mis zapatos eran nuevos. Yo estaba ahí y me quedé del grupo. Todo el grupo avanzó y me quedé ahí. Y hice una oración muy, pero muy sincera y así como informal. Yo le dije, mira Dios, es la primera vez en mi vida que no he desayunado. Se están cumpliendo las palabras de mi madre. Ella me dijo que yo iba a sufrir. Señor, mira, todo este día estoy condenado a no comer, porque no había pagado. Yo creo que todo el día de hoy no voy a comer y hasta mañana tampoco voy a desayunar. Y en mi corazón yo le dije algo así, Señor, por favor, mañana cuando salga a hacer las ventas, ayúdame a hacer una venta para poder almorzar, porque me estoy muriendo de hambre. Cuando uno sale de la casa a esa edad, a la costa, a lo caliente, no desayunar es una tortura. Y estaba diciéndole eso con toda sinceridad a Dios, diciéndole, Señor, mañana ayúdame para salir a vender la revista, que venda una revista para poder comer. Y en ese momento, a pesar de que me había tomado la precaución de estar lejos de las olas, siento que una ola me llega a los pies. Y yo no quería dañar mis zapatos. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, amén. Para cerrar, pero fue tarde. Cuando la ola va y regresa, normalmente deja como un tipo de espuma. Y yo ya fui, y lo primero que hice fue mirarme los zapatos. Cuando estaba mirándome los zapatos, vi cómo el agua regresaba y en mi mente dije, los zapatos se me mojaron. Y con agua salada. Y en eso que estaba mirándome de los pies, en la espuma, me queda un billete de 20,000 sucres en uno de mis zapatos. Yo pensé que era como cuando uno está en el oasis con hambre y que dice que mira ahí palmeras y todo. Dije, estoy mirando alucinaciones. Y me agaché a ver si era verdad. Y era verdad. Un billete sano, sin estar dañado, de 20,000 sucres, posó en uno de mis zapatos. Ahí tomó, y desde ahí entendí otro versículo que quiero llevarles ahora. Efesios, estamos leyendo nosotros ahora Efesios. Capítulo 3, versículo 20. Yo creo que todos tenemos algún texto preferido de la Biblia, me imagino. O algunos pueden tener más de uno. Pero mi texto favorito de la Biblia es Efesios 3:20.
Porque ese día entendí por la experiencia este versículo. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. ¿De qué? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo le había pedido a Dios: Señor, dame mañana de comer. Permíteme mañana vender un libro o una revista. Pero Dios dijo: no, hijo, tú eres mi hijo. No vas a esperar mañana. No te voy a permitir que pases el día de hoy sin comer. Yo agarré ese billete y aunque parecía que se podía haber dañado con el agua, estaba intacto. Y los que conocen Ecuador saben que en la playa, en Manta, están los mejores encebollados. Agarré y pude comprar un encebollado, una gaseosa, el chifle y un pan. Y me quedó vuelto. Nunca más recuerdo en mi experiencia como colportor, desde ese día hasta el día de hoy, que haya tenido que sufrir por comida. Nunca más. Nunca más. Dios proveyó. Yo podría hablar siquiera unas 8 experiencias más de cosas así. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y aun qué cosa, de lo que entendemos. ¿De acuerdo a qué? Pero dice, al poder que actúa en él. Volvamos a Salmo 37, porque el tema central está aquí. Menciona Salmo 37 esta maravillosa declaración testimonial. Esto es un testimonio, este es el testimonio que está dando David, así como yo les acabé de dar un testimonio. David escribe aquí su testimonio, corto, más corto que el mío. Yo tuve que poner todo en un contexto. Pero aquí le está diciendo: joven fui, he envejecido, ya no soy el muchacho de antes, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, desde el punto de vista bíblico responsable, Salmos 37, 25 debe leerse como un principio sapiencial, no una garantía mecánica. Yo no quiero que me entiendan y digan: no, el pastor Guamán dijo que ahora sí ya nunca más voy a tener hambre. No, eso no estoy diciendo. Estoy diciendo es que Dios va a proveer, y aunque vieras las cosas difíciles, Dios estará contigo. En varios textos como Job, en Eclesiastés y también en los profetas, se reconoce que el justo puede padecer injusticias. Sin embargo, ninguno de esos textos afirma que Dios abandone al justo. Puedes pasar injusticias, puedes pasar necesidades. Miren la promesa del Nuevo Testamento, Filipenses 4, 19. Mi Dios, que dice ahí, se lo saben hasta de memoria, suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria. Qué maravilla. O sea, este texto que está aquí en Salmo es algo que se describe bastantes veces en la Biblia. Y yo les voy a enumerar aquí algunas veces que tengo. Escribí. Miren. Un día Abraham iba con su hijo y no llevaba el cordero. El hijo le preguntó: y papá, aquí está todo, pero ¿dónde está el cordero? Y él dijo la frase: Jehová Jireh. Dios, ¿qué cosa? Proveerá. ¿Y proveyó? Proveyó. Porque Dios provee. La Biblia habla de la historia cuando salen el pueblo de Israel de Egipto y caminan por el desierto. ¿Y qué les daba para comer? Maná. Eso está escrito. Dios hacía aparecer alimento, porque Dios sabe que nosotros necesitamos comer. El maná. Y junto con el maná
también hay una historia ahí en el desierto. No sé a cuántos le dure la ropa más de 5 años. Dicen que es bueno comprar buena ropa. No en el sentido de querer estar a la tendencia, pero es bueno comprar una buena ropa porque dura más. Pero hermanos, que te dure 40 años, yo no sé. La Biblia dice que hizo que la ropa le dure 40 años. La Biblia también habla de una viuda que ya estaba sin nada tenía su última porción para hacer algo, iba a morir. Y viene alguien y dice, hazme primeramente para mí, y después de eso no le faltó ni harina ni aceite. Dios proveyó. La Biblia también habla acerca de Elías, que estaba en una cueva como escondido, y él decía, aquí voy a morir, no tengo que comer, y Dios le trajo ¿qué cosa? ¿Mediante qué? Cuervo. O sea, esas historias, ¿las creemos? Están escritas. Son reales. La Biblia dice en Romanos que lo que se escribió en el pasado, se escribió ¿para qué? Para nuestro bien, para recordarnos que Dios cumple sus promesas. La Biblia también habla acerca de cuando Jesucristo estaba en un monte y había solamente pocos panes y pocos peces, y se alimentó a toda una multitud, y es más, hasta sobró comida. La Biblia habla también cuando los discípulos habían pasado toda la noche tratando de pescar algo y no pescaron nada, pero Jesús vino y le dice, ¿sabe qué? Vayan más allá, echen las redes contra toda lógica, y obedecieron la palabra de Dios y apareció, porque lo que Dios está pidiendo es de que contra toda lógica sigamos confiando en su palabra, sigamos creyendo en Él. Él no nos desampara. El Salmo 90 es un salmo que me encanta a mí. Y voy a invitarles a leer el versículo 1 del Salmo 90, porque el Salmo 90 nos trae una idea muy linda, que también está en el Salmo 37, 25. ¿Qué idea? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El Salmo 37, 25 dice que su descendencia no mendigará pan, porque el Dios que proveyó al pueblo de Israel en el desierto con el maná, es el Dios que provee hoy día también a nosotros. Tú, Señor, nos has sido refugio de generación en generación. Antes de salir acá, yo estuve en la sala pastoral y estaba un hermano, se me fue el nombre, discúlpenme hermano, que dicen que es el tesorero de esta iglesia, lo deben conocer ustedes, un hermano de cabellera blanca. Y conversamos y él me dijo que tuvo la bendición de que su padre fue misionero, es hijo de misionero, de los antiguos misioneros. Y yo le hice la pregunta, hermano, ¿vale usted que ha sido hijo de misionero y toda su vida, y le dije con respeto, ya no es una persona joven, es una persona jubilada, ¿vale la pena ser adventista? Usted que toda su vida ha estado en la iglesia, ¿vale la pena ser adventista? Él me dice, yo no me hallo en otro lugar. Para mí no es una opción. Hermanos, yo honestamente creo que el haberse entregado la vida a Dios es lo más lindo que pudo haber pasado en mi vida. Porque Dios es un Dios bueno. Aplicando a nuestro tiempo, Salmo 37, 25 nos confronta con la ansiedad contemporánea. Estamos muy ansiosos a veces por cosas. En la escuela sabática de este viernes nos hizo un remesón en la lectura corta que hay del viernes acerca de no hacer tus planes, sino seguir los planes de Dios. Siempre va a ser mejor. Nosotros tenemos que leer este texto pensando que Dios nos pide que vivamos la justicia, no solo andar reclamando la promesa, sino más bien agradecer a Dios por su cuidado, porque Dios siempre va a proveer. La seguridad del justo no está en la abundancia visible,
sino en la fidelidad invisible de Dios. Yo agradezco a Dios porque la iglesia me ha dado oportunidades hermosas y una de ellas es dirigir el área de mayordomía. He sido director de mayordomía por algunos años y tengo tantos testimonios. Lo de Probad y Ved es todo real. A mí me ha tocado hacer y tengo hermanos que me han escrito, pastor, quiero hacer. Testimonios de Probad y Ved son maravillosos. Pero a veces podemos caer en el error de creer que es lo que hemos hecho como patrimonio lo que nos va a dar un futuro. No, yo tengo ya una póliza para mi vejez. Tengo ya un terreno comprado, tengo una casa. Eso está bien y gloria a Dios por eso, que has hecho provisión. Pero no pongas la esperanza en lo visible. Confía en las promesas de Dios, en la fidelidad invisible de Dios, porque Dios nunca abandona. Salmos 37, 25 no es una fórmula de prosperidad, sino una confesión de fe madura. Si tienes años en la iglesia, debes tener experiencias para poder decir. Yo voy a cerrar con una otra historia y después de eso voy a hacer un llamado. Porque la historia que yo les conté fue cuando yo recién quería estudiar teología. Pero ahora voy a contar cuando ya fui pastor. Les dije que en el 2002 estaba soltero y era pastor. Nunca me voy a olvidar aquí para que tengan presente de que Dios tiene planes. Cuando en el último año de teología vino, en ese tiempo, bueno, no voy a decir quién vino, solo vino alguien. Y dijo a los estudiantes de teología, levante la mano los que son casados. Y levantaron unos cuantos. Y dijo, los solteros no van a tener llamado. Ese fin de año se casaron muchos compañeros míos. Yo no. Dios hizo el llamado. Entonces, cuando aquella persona dijo, los que no son casados no van a recibir llamados, yo comencé a ver qué puedo hacer después de que termine. Dije, bueno, ya así, y agradecí que fue claro, porque el último año fue muy claro. Los que están solteros no van a tener llamado. Entonces, yo busqué opciones, y una opción fue hacer una maestría en ese tiempo. Y busqué con la Universidad de Chile, que tenía un convenio con Loma Linda, hacer salud pública. Entonces investigué todo, hice todos los trámites y yo estaba ya con la firme decisión de terminar y ir a estudiar. Solo que cuando me llegó el llamado, dije, gloria a Dios, entonces sigo trabajando. Pero ya había hecho los trámites, así es que la universidad me escribió, me dijo, mire, usted puede venir, está admitido. Así que yo trabajé el primer año, pero así hubiese reunido todo, no me alcanzaba para pagar. En ese tiempo como soltero, honestamente, yo comía donde me daba hambre y dormía donde me agarraba la noche. Pues no tenía que regresar a la casa. Y mis iglesias quedaban así por algunos lugares. Yo salía con mi mochila y un par de ropa para cambiarme y era así. Donde me agarraba el hambre, iba a la casa de un hermano y se peleaban. No, pastor, venga acá. Y en ese tiempo no había ningún problema, un plato más. Y la dormida, hermano, alguien, venga a dormir acá. Entonces yo sí ahorré. Yo hice mi provisión, pero no me alcanzaba para estudiar. Pero no tuve beca de la universidad, de la obra, pero avancé el primero, segundo, tercero y cuarto año. Ya en la graduación, mi esposa me acompañó, ahí hay otro testimonio, pero fuimos con mi esposa a la graduación. Yo le pedí al tesorero de mi campo que me dé una hoja donde garantice que el campo donde yo trabajaba iba a pagarle. Yo le dije al tesorero, mira, dame una hoja porque necesito esto para poder graduarme, en donde tú autorices que la UNACH le cobre a nuestro campo y ustedes me cobran ahí a lo largo de un año y medio. Y el tesorero fue bueno, dijo, está bien, pastor, no le hemos podido ayudar, pero le voy a ayudar de esta manera, que nos manden el cobro a la misión y nosotros le descontamos mes a mes hasta que pague. Yo fui así, fui llevando mi hoja. Y llegué con mi esposa a UNACH, a la graduación, en invierno por primera vez en Chile. Un frío, cosa seria.
Y llegué allá y fui a la caja a hacer los pagos, llevando mi cartita. Y también el dinero para poder estar esos días allí. Cuando yo llego a la caja, la chica de la caja que la conocía, digo, hermana, aquí vengo, deme por favor la cuenta. Yo sabía cuánto debía. La hermana, pastor, usted no debe nada, me dice. Y yo también otra vez, hermana, discúlpeme, usted está equivocado, revíselo porque yo sé que tengo un saldo con ustedes. Ya, está bien. Pastor, no debe nada. Entonces ahí, hermana, no quiero desconfiar de su palabra, pero deme un documento donde diga que yo no debo nada. Claro, porque después me iba a mandar. La hermana, no hay ningún problema, pastor, usted no debe nada. Hasta el día de hoy yo no sé quién pagó. ¿No? Nunca más me cobraron. Y si me quieren cobrar ahora, ya no les debo. Hermanos, Dios provee. Estamos iniciando un año. Descansa en tranquilidad. No te angusties por el mañana. El Dios que fue bueno con Moisés, bueno con David, bueno con Daniel, es el mismo Dios que está hoy día dispuesto a bendecirnos a nosotros. Yo quisiera orar por ustedes, ¿me permiten? ¿Quién quiere decir a Dios, Señor, ayúdame a tener esa confianza firme en ti? Le invito a ponerse en pie para hacer una oración. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las historias ahí contadas. Porque más allá de una historia, son hechos reales de cómo se manifiesta tu amor, tu misericordia por tus hijos. Bondadoso Dios, estamos iniciando un nuevo año y nos das la oportunidad, Señor, de cerrar capítulos y de empezar también una nueva etapa. Quizás hay algo que tengamos que abandonar, Señor, ayúdanos. Pero recordando la experiencia de David, de cómo, Señor, tú le ayudaste a que él pueda ver en su propia vida que cuando alguien se ajusta a lo que tú pides, tú siempre vas a estar con él, acompañando y proveyendo. Ayúdanos también el día de hoy a confiar plenamente en tu palabra, en tus promesas. Señor, manifiéstate en nuestra vida y ayúdanos para también transmitir esta misma fe a nuestra siguiente generación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos su sintonía y los invitamos a conectarse en este mismo canal con el culto en vivo y en directo desde nuestro templo aquí en Ñuñoa. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga y que tengan una linda tarde de sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.